Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Esta es tu hermana Merian Rodríguez. Quiero antes que nada enviar un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que se conectan en esta noche con nosotros para el estudio de la palabra, especialmente a mis hermanos de la iglesia Voz como de Trompeta, a mis pastores Harry y Virgen Maldonado y a mis estudiantes pasados, presentes y futuros. Gracias por su fidelidad. Y ese es el tema de la clase de hoy. La fidelidad, no la suya, sino la fidelidad que agrada a Dios. Este es el estudio bíblico número 26, el último estudio de este segundo trimestre del expositor Senda de Vida, y culminamos con la serie de estudios sobre los profetas menores. Los hemos cubierto todos para la gloria del Señor. Ya tenemos el panorama completo de lo que hablaban esos profetas. Gloria al nombre de Jesús. Y en esta noche el último profeta es el profeta Malaquías, así que te invito, Biblia en mano, a que abras tu Biblia en el capítulo 1 del libro del profeta Malaquías. Antes de comenzar, sabes que siempre damos una definición. Vamos a definir lo que es fidelidad. Fidelidad es lealtad, es no defraudar, la confianza, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. En buen español, es lealtad a compromisos establecidos y se da dentro del marco de una relación, cualquier tipo de relación conyugal, relación paterno-filial, relación fraternal y la relación con nuestro Dios. Dentro de una relación tiene que haber compromisos y dentro de una relación tiene que haber condiciones y dentro de una relación también hay beneficios. Cuando se habla de la relación del hombre con Dios, el mismo Dios lo compara con una relación paterno-filial, o una relación conyugal. Siempre se ve a la iglesia de Jesucristo como la novia, ¿verdad? Y dentro del matrimonio, el matrimonio es una relación donde dos personas se comprometen, como en todas las relaciones. Dos personas se comprometen a cumplir lo que se llama el pacto matrimonial. Cuando no se cumplen esas condiciones, se dice que la parte fue infiel a la otra parte porque no cumplió con el compromiso. Ustedes saben que las bodas, los novios hacen unos votos y lo hacen delante de muchos testigos, por lo menos 2 testigos necesitan. Y en esos votos ellos se comprometen a ser fieles en la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Y no solamente cuando se rompe el voto de monogamia, se es infiel. Yo entiendo que una persona es infiel, que rompe el pacto matrimonial cuando abandona a su cónyuge por motivos de salud, cuando le inflige daños que afectan su salud física y emocional, cuando también abandona a su cónyuge por motivos económicos. Cualquier parte del pacto que se rompa es infidelidad en cumplir el compromiso establecido. Y siempre que Dios se acerca al hombre para relacionarse con él, porque últimamente lo único que busca Dios es una relación con el hombre, y lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo hasta que lo tengamos claro. Dios lo único que quiere es tener una relación contigo. No que sepas que hay un Dios, no que vayas a la iglesia, sino que tengas una relación personal, íntima con Dios. Y siempre que Dios se acerca al hombre para establecer esa relación, establece un pacto. Dios pone unas condiciones, Dios se compromete, hace un compromiso y también enumera una serie de beneficios. Eso lo cubrimos fielmente hace 1 o 2 clases, gloria a Jesús. Y en esta relación de Dios con el hombre, lo que hemos visto a través de toda la historia es que Dios nunca ha fallado a su pacto, por eso Dios es fiel. El hombre no. El hombre siempre, el único que ha fallado es el hombre. Así que nosotros tenemos que aprender cómo guardar esa fidelidad, cómo ser leales, no defraudar a Dios y cumplir con las condiciones de nuestro pacto con Él. Vamos a comenzar en el libro de Malaquías, y como dijéramos en el estudio pasado, el libro de Malaquías es
último libro del Viejo Testamento y Malaquías es el último profeta del periodo post-exílico. El nombre de Malaquías significa mi mensajero o Malachi, como lo quieran pronunciar. Por lo que muchos creen que no fue escrito por un profeta llamado Malaquías, sino que fue escrito por un autor y usó el seudónimo de Malaquías. De hecho, no dice, el versículo 1.1 dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, no dice del profeta Malaquías. Otros sino que su nombre no se menciona en ningún otro libro de la Escritura, no se hace ninguna referencia a su ministerio más que esta que tenemos aquí. Tampoco hace referencia al periodo histórico en que fue escrito o en el que desarrolló su ministerio, como lo hicieron otros profetas. Recuerden que hemos leído anteriormente, por ejemplo, que Zacarías dijo en el año 2 del rey Darío, o Sofonías cuando dijo en días de Josías, rey de Judá, o Isaías cuando dijo en los años del rey Usías. Ni se habla tampoco de su genealogía, como dijo Zacarías, que era el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y otro profeta que estudiamos que llegó hasta la 4ª generación. No hay ninguna referencia ni a su genealogía, ni al periodo histórico, ni a su ministerio. Pero, sin embargo, estudiando los temas que cubre el libro, como son los matrimonios mixtos, la corrupción de la clase sacerdotal, ha llevado a concluir que efectivamente su ministerio fue posterior al de Esdras y al del primer mandato de Nehemías. Nehemías, como gobernador del post-exilio, tuvo 2 mandatos. El primer mandato regresó a Persia y cuando se va para Persia deja este pueblo encaminado, como nosotros lo veíamos la semana pasada, encaminado. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando regresa de Persia, ya la situación no era lo mismo. Así que por lo que habla Malaquías, se lo ubica en este segundo término de Nehemías. A diferencia de lo que hemos visto en los libros de Ageo y Zacarías, que fueron los últimos que estudiamos, donde leímos un mensaje inspirado, alentador. Recuerdan que el pueblo primero estaba en desaliento, pues el profeta los alentó. Después vino Zacarías, que los encaminó hacia la santificación, y ahí estaban encaminados. Gloria al Señor. Y nosotros esperábamos que ellos hubieran seguido ese curso, pero abrimos el profeta de Malaquías y vemos comienza un decaimiento espiritual. ¿Por qué lo sabemos? Porque las palabras de aliento se tornaron en denuncia de parte de Dios contra el estado moral y espiritual, primeramente de la clase sacerdotal y de la declinación espiritual progresiva del pueblo. O sea, que no solamente iban declinando, sino progresivamente. Entonces, cuando la curva hace, iban en decadencia espiritual. Y ahí los agarra el profeta Malaquías. Antes de cerrar el canon, Dios una vez más le advierte a su pueblo cuál es su compromiso, cuáles son sus promesas y qué eran las obligaciones de él. Y como siempre nos preguntamos, porque siempre nos preguntamos qué pasó, si iban tan bien, como Pablo le dijo a los corintios. Ustedes caminaban bien, ¿qué los estorbó? Yo espero que hayan sido los corintios, porque si no, cité mal. Como siempre nos preguntamos qué pasó aquí. Y nos preguntamos porque nosotros estudiamos la Escritura no para estudiar historia, ni para adquirir conocimiento que nos sirva para compartir o para competir con otros, no. Nosotros estudiamos las Escrituras para extraer las enseñanzas que vamos a aplicar a nuestra vida y nosotros no cometer los mismos errores. El error del pueblo en este caso fue su actitud. Y la vamos a ver en todo lo que dice. La actitud de aquel que ha roto un compromiso y ya no le interesa. Pero antes, quiero resaltar el estilo en que fue escrito este libro. A mí me parece muy interesante, muy ameno. Se presenta, a diferencia de los demás profetas, se presenta como un diálogo entre el profeta y el pueblo, el profeta hablando de parte de Dios o hablando acerca de lo que Dios había dicho. Gloria a Jesús. Un diálogo dinámico, ágil, ameno, intenso. Una prosa ardiente y llena de fervor. Yo digo que tiene las chispas necesarias para convertirse en el guión de una obra de teatro.
Si todavía no se ha escrito, por favor que alguien tome la recomendación, la sugerencia y lo escriba. Y cuando lo tenga listo y lo presente, pues me invita para ir a verlo. Porque verdaderamente es un juego literario muy interesante. Muchos piensan que se trata de eso, solamente de un juego literario, que el autor, si haya sido el profeta Malaquías, esperamos que haya sido él, que el autor utiliza para presentar la condición del pueblo, lo que Dios había dicho y lo que el pueblo pensaba, pues lo presenta en forma de diálogo. Otros piensan que no, que Malaquías tenía una relación con el pueblo constante, que estaba constantemente hablando con ellos y que sabía todo lo que pensaban, por tanto, podía escribir acerca de lo que el pueblo mismo había dicho. Por un lado, el profeta hace 23 preguntas al pueblo, 23 preguntas que no vamos a cubrir. El libro es bien cortito, se va a disfrutar leyéndolo. Va a ver las 23 preguntas que el profeta hace, pero el pueblo contesta con 7 preguntas que sí vale la pena resaltar para que ustedes tengan una idea, solamente por lo que sale de su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, para que tengan idea de lo que pensaba ese pueblo. La primera pregunta con la que contesta, ellos contestan con preguntas, el pueblo, se encuentra en Malaquías 1:2. Dios le dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? O sea, ellos estaban dudando del amor de Dios, cuando precisamente es por su inmenso amor que todavía, a pesar de su declinación espiritual, todavía Dios trata con ellos para rescatarlo, para hacerlo volver a Él, por su amor y por su fidelidad. Segunda pregunta, se encuentra en el versículo 6 del capítulo 1. Le dice Dios: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Aquí habla específicamente a la clase sacerdotal, que menospreciáis mi nombre. Y ellos contestan: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Los sacerdotes estaban ofreciendo, Dios le dice, sobre mi altar pan inmundo. Estaban menospreciando a Dios. Están menospreciando mi nombre, ofreciéndome pan inmundo, pan leudado. Gloria a Jesús. Entonces, cuando Dios le contesta, ellos vuelven a contestar, a preguntar, que sería la tercera pregunta: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios le contesta: ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Estaban sacrificando animales imperfectos, dándole lo peor a Dios. Pues Dios sentía, pues, obviamente, que no lo estaban honrando como su Dios, y sobre todo no estaban cumpliendo con el mandamiento, con el compromiso que tenían con Él. La cuarta pregunta se encuentra en el capítulo 2, versículo 17. Y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Dios ya se estaba cansando. Y ellos le dicen: ¿en qué te hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuestionando la justicia de Dios, diciendo que Dios se agradaba del que hacía lo malo. Pues no le estaban creyendo a Dios. Quinta pregunta, en el versículo 7 del capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Dios le está diciendo: ya ustedes están apartados y no las guardáis. Si no guardan los mandamientos, invalidaron el pacto. Están siendo infieles al pacto. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Nuevamente Dios dando oportunidades de reconciliarse en esa relación. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Que yo me tengo que volver si yo no he ido para ningún lado. Se estaban apartados y no lo podían reconocer. O no lo reconocían, o no lo sabían, o no lo entendían, o algo estaba pasando. Pero ¿en qué hemos de reconocernos? Había una negación ahí. La sexta pregunta, que es la que todo el mundo conoce, es la que habla de los diezmos y las ofrendas. Y está en el versículo 8. Y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice: en los diezmos y las ofrendas. No estaban trayendo los diezmos al alfolí. Entonces le decían: nosotros no te hemos robado. ¿Qué es lo que te hemos robado a ti?
Yo lo digo como me imagino que ellos lo dijeron. Y la séptima pregunta es la que forma parte del texto de hoy. Vimos que aún en medio de ese diálogo de toma y dame, de acusaciones y de excusas entre Dios y el pueblo, siempre Dios intercala un mensaje de esperanza, que descansa precisamente en su fidelidad, porque Él es fiel a su pacto, en su inmutabilidad, porque Él no cambia, y en la promesa de salvación y restauración en la persona del Mesías, porque Él les prometió que les iba a enviar un Salvador y se lo va a enviar. Ya lo envió, ellos no lo reconocieron, pero todavía esa promesa está vigente. Ahora vamos a la séptima pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Vamos a hablar primero de la actitud. La pregunta está en el capítulo 4, 3, versículo 13. Pero vamos a hacer primero un review, un recorrido por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado, por las contestaciones del pueblo. ¿Cuál vemos que es su actitud? Yo vi 3 cosas. Cinismo. La definición de cinismo me encanta. Desvergüenza. Es que para contestarle a Dios de esa manera hay que ser un sinvergüenza. Y eso es desvergüenza. Des quiere decir sin, o sea que desvergüenza es no tener vergüenza. Hay que ser bien sinvergüenza para contestarle a Dios. Y cinismo es la desvergüenza en el mentir. O sea, es la desfachatez. O sea, mentir con cara de lechuga, como decimos nosotros. Es mentir en la cara de la persona. Eso es cinismo. Desvergüenza en el mentir, que es desfachatez, o en la defensa y práctica de acciones y doctrinas vituperables. O sea, es justificar las malas acciones. Desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales. No solamente es desfachatez, es que no le importa nada al cínico. No le importan ni las convenciones sociales, ni las normas, ni los valores. O sea que es un sinvergüenza al que no le importa nada. Es un cínico. Nosotros no queremos ser cínicos, mucho menos con Dios. Segunda actitud, la altivez. Altivez es orgullo y es soberbia. Contestarle hacia Dios cuando uno debe estar humillado. Cuando uno reconoce quién es Dios, uno se humilla. O sea, ¿cómo tú le vas a contestar con esa parejería? Saca de carrera a esta gente, da ganas de darle. Porque es altivez y orgullo hablarle de esa manera a Dios, perdone. Y número 3, la negación. La negación y justificación. Negación porque no aceptaban y justificación, pues, obviamente porque justifican sus actos. ¿Qué les contesta Dios? ¿Qué es lo que les dice Dios? Perdón. Vamos a entrar en el diálogo. Dios dice, ellos contestan. Dios dice, ellos contestan. En el versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dios se siente violentado, ultrajado, agredido. O sea, aquí hay una agresión verbal. Aquí hay violencia doméstica. O sea, ellos agreden con sus palabras a Dios y Dios se siente violentado porque lo están acusando. Dice, ustedes me están violentando a mí. Gloria al Señor. Le atribuían a Dios injusticia o atropello. Culpaban a Dios de todo, de lo que le pasaba o de lo que no le pasaba, y se hacían ellos las víctimas. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto hacen los hombres cuando culpan a Dios porque les pasa algo malo o porque no les pasa algo bueno. O sea, por cualquier cosa que les pase que no sea agradable, a ellos culpan a Dios. Y se enojan con Dios. Usan palabras fuertes para acusar a Dios y hasta lo desafían. Puede que haya gente que haya desafiado al Señor. Ellos contestan a lo que Dios les dice. ¿Qué hemos hablado contra ti? No, eso es no reconocer, eso es negación. No reconocían, eso es una pregunta defensiva. ¿Qué hemos hablado contra ti? Cuando la naturaleza humana no está bajo la gracia divina, siempre procura dar la impresión de inocencia. Ellos se hacían los inocentes y se hacían las víctimas. Aún aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo rara vez reconocen sus fallas
y sus errores y sus defectos. Aún David, que tenía un corazón semejante al de Dios, necesitó que viniera el profeta Natán a hacerle el cuentito. Le tuvo que inventar el cuento de la corderita y del rico para que David se pudiera ver reflejado en ese cuento y entonces reconocer que había pecado contra Dios. Pero mientras tanto andaba feliz de la vida sin ningún remordimiento. Dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la naturaleza caída del ser humano. Una naturaleza que no debemos descuidar creyendo que porque somos cristianos estamos inmunes a todo lo que hay en el mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16 dice eso. Y Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros nos vemos en este espejo hoy para no caer en estas mismas actitudes. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos dentro de este estuche, dentro de esta naturaleza y no somos inmunes a caer en este tipo de actitudes. A ellos no les sucedió nada que no nos pueda suceder a nosotros. Y ellos no hicieron nada que nosotros no seamos capaces de hacer. Si no nos sometemos a Dios y estamos bajo el manto y la cobertura de su gracia. Si obedecemos sus mandamientos y si nos acercamos a Él y buscamos esa relación con Él como Él requiere. Uno se puede preguntar, ¿qué tenían en la cabeza para pensar así, para hablar así? Pero la pregunta no es qué tenían en la cabeza, es qué no tenían en la cabeza. Lo que no tenían era palabra de Dios, porque el que está metido en esta palabra de Dios tiene una mente consagrada a Dios y esa palabra penetra en su corazón. Imposible entonces que uno pueda referirse a Dios de esa manera. Cuando uno lo reconoce como su Dios, como su Salvador, cuando uno depende de Él, cuando está agradecido por sus favores, por su misericordia, por la salvación, más que nada por la salvación de nuestras almas. Gloria a eso. Así que cuidémonos, porque nosotros no somos mejores que ellos. El que es mejor es Dios. Pero fiel es Dios. Él es fiel y es el que no nos va a dejar caer en esto. El profeta dice lo que ellos habían dicho o lo que no recordaban. El versículo 14 dice, aquí habla el profeta. Por demás habéis dicho, por demás es servir a Dios. No vale la pena servir a Dios. O sea, cuando ellos le preguntan a Dios, ¿qué es lo que hemos hablado contra ti? El profeta dice, mira, esto es lo que ustedes han dicho. Y ustedes han dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, no vale la pena. Servir a Dios no vale la pena, es una pérdida de tiempo. ¿Qué hemos ganado? Eso era lo que le preocupaba. ¿Cuál era su queja? Que las cosas no habían salido como ellos querían. No podían aceptar que su infidelidad a Dios era la causa de las calamidades que le habían venido. Su apatía a la palabra de Dios y su impiedad repercutió en su economía. Ellos estaban en una condición económica crítica. Y ellos culpaban a Dios, pero no podían entender que si ellos eran infieles a Dios y a su palabra, pues entonces Dios no tenía por qué cumplir su parte del pacto y bendecirlo. Porque las bendiciones, como vivimos en Deuteronomio 28, estaban condicionadas. Pero ellos no habían cumplido y culpaban a Dios, porque Dios no los bendecía, porque Dios no los prosperaba. Y como no tenían la opulencia que querían, o sea, no tenían los lujos, las comodidades, la riqueza, culpaban a Dios por no haber cumplido lo que les había prometido. Y en realidad era por las consecuencias de sus acciones, pero no lo podían reconocer. Sabemos que hay calamidades que nos vienen a nuestra vida para probar nuestra fe. Eso es bíblico. Pero hay otras que son consecuencias de una actitud equivocada. ¿Cómo sabe la diferencia? Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Y Dios le va a decir.
si lo que te está sucediendo es porque hiciste esto y esto y esto. O si te va a decir, espera, no te preocupes, yo estoy. Pues ya hay una diferencia, ya usted sabe, cuando usted le pregunta a Dios, usted sabe si lo que vino todo lo que viene es de parte de Dios, pero si lo que vino es para probar su fe, o si lo que vino es consecuencia de algo que usted hizo o que dejó de hacer. Pero hay que ser honestos a la hora de hablar con Dios y aceptar las respuestas sobre todo. Porque una de las cosas que ellos estaban así es que no aceptaban las acusaciones o las confrontaciones que Dios estaba haciendo. Hay que ser honesto y más humildito para aceptar la respuesta de parte de Dios, porque la naturaleza humana tiende a justificarse. Y la justificación aquí no tiene lugar. ¿Quién se va a justificar delante de Dios? Pregúntele a Job, que Dios le dijo, ¿dónde estabas tú? O sea, a mí, ¿quién me va a venir a recriminar? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos de la tierra? Además, un Dios tan bueno que nos ha hecho tanto bien. ¿Cómo vamos a justificarnos nosotros delante de Él? Imposible. Lo otro que le dijeron, ¿qué aprovecha que guardemos tu ley y que nos aflijamos? O sea, que ellos estaban diciendo, no hay ningún provecho. O sea, estaban viendo la fidelidad dependiendo de los beneficios que obtenían de la relación. Si en esta relación no hay ningún provecho para mí, pues porque yo tengo que ser fiel. Eran fiel por el beneficio. Y por eso dicen que aprovecha que guardemos tu ley. ¿Qué sacamos nosotros con guardar tu ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová. O sea que ni la palabra y andar afligido, ¿cómo uno se aflige delante de Dios? Uno se aflige en oración, uno se aflige en ayuno. O sea que lo que ellos están diciendo es que ni la palabra, ni la oración, ni el ayuno sirve para nada, no aprovecha para nada. Ellos no están obteniendo ningún beneficio. Claro, todo depende del provecho que estés buscando, porque si tienes puesta tu mira de las cosas de arriba, hay provecho en la oración, hay provecho en el ayuno, hay provecho en guardar la palabra. Pero si lo que estás buscando es las cosas de la tierra, en vez de bendiciones espirituales, estás buscando bendiciones materiales, pues estás buscando la relación con Dios por las razones equivocadas. Aleluya. ¿Dónde ellos estaban poniendo su mirada y qué provecho estaban buscando? Además, nos preguntamos, ¿acaso podían decir que estaban guardando la ley como se debía? Pues ellos dicen, no aprovecha que guardemos su ley, pero es que no la estaban guardando. Y no aprovecha que nos aflijamos, pero es que se entiende que no se estaban afligiendo. Porque una persona que se aflige delante de la presencia de Dios, que tiene una íntima comunión con Dios, no se refiere a Dios de esa manera. Esas palabras no pueden salir de un corazón contrito y humillado delante de Dios. De una persona que tenga esa íntima relación con Dios, no estaban afligiéndose sinceramente. Y no, definitivamente no estaban buscando la palabra de Dios. Un verdadero creyente sabe que no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. Lo importante es que sea conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena y siempre va a ser perfecta. Aún vemos a un hombre como Job, que lo mencionamos, perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que lo perdió todo. Job pudo haber dicho lo mismo. ¿Y qué aprovecha servir a Dios? Y mira cómo estoy. ¿Qué ganancia tengo yo de esto? Por demás está servir a Dios. Pero no. Fue fiel en medio de la prueba y al final recibió su recompensa por su fidelidad a Dios. El ejemplo de este pueblo nos da entonces una señal de alerta. Puede ser, escucha bien, puede ser que creamos que estamos guardando la ley de Dios y no lo estamos guardando. Puede ser que creamos que estamos orando y que estamos ayunando y que en realidad no lo estamos haciendo. Que esa oración que estamos haciendo no cuente como oración y ese ayuno de 3 horas. 3 horas, bueno, por lo menos 3 horas. Pero puede ser que en realidad no estamos haciendo las cosas como debamos y creamos que nos estamos acercando a Dios como Él quiere que nos acerquemos. Necesitamos, para no vivir engañados, entonces necesitamos la seguridad que da la salvación, porque la salvación se siente. Si usted siente su salvación,
si usted siente esa confianza de su relación con Dios, si usted siente que Dios le habla y que Dios camina con usted y usted camina con Él, porque Dios puede caminar con usted, pero usted no caminar con Él. Si usted siente eso, entonces el Espíritu Santo te va a dejar sentir si tus oraciones están llegando a la presencia de Dios y si estás viviendo la palabra como debe de ser. Si tu vida se ajusta a la palabra de Dios, solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa seguridad. Y nosotros necesitamos esa seguridad, por eso tenemos que tener esa íntima relación con su Espíritu, es el único. Ok, el profeta los confrontó y ahora ellos contestan. Y mira lo que dice el versículo 15. El profeta les recuerda lo que habían dicho, pero ellos dicen, decimos pues ahora. Y ese ahora me llamó a mí la atención porque lo que están haciendo es reafirmándose. Dios los está confrontando y no se les mueve ni un músculo, hermano. Inclusive se reafirman en lo dicho. Nosotros decimos ahora. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Válgame Dios. Con cuánta ironía se expresan en lo que yo bauticé como las bienaventuranzas del multiverso bizarro. Las bienaventuranzas del multiverso bizarro. Y para los que no han leído, no leyeron en su infancia los cómics de Superman, hay otros universos y hay un planeta bizarro en otro universo, en otro multiverso. Y en ese planeta bizarro todo es al revés. Y él está haciendo aquí ellos están dando aquí unas bienaventuranzas bizarras. Porque dicen, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. O sea, todo lo contrario, todo lo opuesto, como en el planeta bizarro, que todo es opuesto a la tierra. Pues todo lo opuesto a lo que se encuentra en las escrituras. Gloria a Jesús. Lo que expresan con su boca reflejan una vez más su condición espiritual. De la abundancia del corazón habla la boca, porque hablan todo lo opuesto a que dice la escritura. O sea que tenían un espíritu contrario al espíritu de Dios. Para ellos los bienaventurados eran los soberbios, los impíos, claro, porque estaban viendo que prosperaban. Dice, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dice, estos se salen con la suya, tientan a Dios y se salen con la suya. Y vemos que son prosperados. Pues entonces ellos son los bienaventurados, no nosotros. No nosotros que tenemos la salvación, no nosotros que tenemos un Dios todopoderoso, no nosotros que tenemos el Dios fiel que nos guarda, el Jehová de los ejércitos, con todas sus virtudes y con todos sus nombres que estudiamos hace unas semanas. Bienaventurados son aquellos porque son prosperados. O sea que la mirada donde ellos la tenían puesta eran las cosas de la tierra. Y esto me recuerda a mí dos de mis salmos favoritos. El Salmo 37 de David y el Salmo 73 de Asaf. No se va a olvidar porque son 37 y 73 y los dos hablan más o menos de lo mismo. Miren lo que dice David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio y espera. Esto era lo menos que estaban haciendo. Estaban hablando palabras violentas contra Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, ni por el hombre que hace maldades. Y Asaf lo dice todavía más claro, 36, 73. Gloria a Jesús. Mira lo que dice Asaf. La conclusión a la que llega después del Salmo es que ciertamente bueno es Dios para Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Mire, estuve así de perderme, así de caer. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos.
Lo mismo que estaba pasando con este pueblo. Estaban viendo a los que hacían impiedad, cómo prosperaban y tuvieron envidia. Si no miramos las cosas de abajo, no nos va a dar la envidia. Si miramos las cosas de arriba, al contrario, vamos a entender que lo que Dios nos da es superior a lo que ellos tienen. Pero si nuestra mirada está abajo, pues entonces se va a producir envidia. Dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Estaba diciendo lo mismo que dijeron esto. ¿En qué aprovecha servir a Dios? Asaf llegó el momento en que dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mira cómo estoy yo, mira las que estoy pasando y ellos prosperando. Y dice aquí que los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Como dijo aquí, que tentaban a Jehová y se salían con la suya. Aleluya. Hasta que entrando, mírate lo que tuvo que hacer Asaf para caer en tiempo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. No te impacientes por la prosperidad de los impíos. Miren qué cayó este pueblo por estar mirando la prosperidad de los que hacían impiedad. Cayeron en violentar a Dios, en hablar violentamente contra Dios. Mirar al impío es como pisar mantequilla, mi hermano. Asaf dijo, por poco se deslizan, es como hielo mojado. Los que protestaban y se quejaban y hacían estas comparaciones, llegando a conclusiones equivocadas, eran los que no vivían de acuerdo a las leyes divinas. Tuvieron la temeridad de decir que se podía tentar a Dios y escapar. O sea, que yo puedo hacer lo mismo y no me va a pasar nada. Esas fueron las conclusiones a las que ellos llegaron. Cuando 1 Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto se dio cuando se quejaron del maná. Entonces Dios envió una serpiente y tuvo Moisés que ir a clamar e interceder por ellos para que Dios parara la mortandad por la serpiente. Gloria a Jesús. Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando ellos dijeron eso, gloria a Jesús, provocaron que entonces hablaran unos que estaban calladitos. Ellos estaban hablando. O sea, los que no vivían conforme a la palabra de Dios estaban hablando y llenándose la boca. Pero fue tan intenso el debate y los comentarios que hicieron los infieles, los que habían quebrantado el pacto, o sea, lo vamos a llamar los infieles, fueron tan fuertes que los que temían a Jehová no se pudieron quedar callados y entonces salieron al ruedo. Fíjense qué pasó. Entonces, dice el versículo 16, los que temían a Jehová, o sea, los que guardaban la ley, los que obedecían su palabra, hablaron cada uno con sus compañeros. No fue cada uno a hablar por su lado, sino que se reunieron y se pusieron de acuerdo. Y eso está tremendo, ¿verdad? Porque un reino dividido no puede prevalecer. Qué difícil es para el pueblo de Dios ponerse de acuerdo. Después nos preguntamos por qué no avanzamos, mientras el enemigo sigue ganando terreno. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Dos que no están de acuerdo pueden estar juntos. Pueden estar sentados uno al lado del otro. No están de acuerdo, están juntos. Pero ¿qué pasa? No avanzan. Porque andar es movimiento. Andar es avanzar hacia adelante. Dos que no están de acuerdo pueden andar, pero no avanzar. ¿Por qué? Porque como no están de acuerdo, uno puede coger para la derecha y otro caminar para la izquierda. Uno puede ir a 100 millas por hora y el otro a 10 millas por hora. Porque no se pusieron de acuerdo. Así que
para avanzar en el reino de los cielos hay que caminar y caminar de acuerdo. Amén, amén. Los fieles no se dejaron arrastrar por la influencia de los infieles. ¿Qué hablaron? No sé qué hablaron porque la escritura no lo dice, pero lo que sí dice es que Dios escuchó. Dice el versículo 16, y Jehová escuchó y oyó. No que escuchó por aquí y oyó por acá, sino que escuchó y oyó. Esto no puede ser una mera repetición. Aquí hay sabiduría. Sabemos que nada pasa desapercibido para Dios. Él escuchó las palabras de los infieles, pero captó su atención, sus palabras, las palabras de los fieles. O sea, él escuchó las palabras de los infieles, pero las palabras de los fieles las escuchó y las oyó. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, prestó atención al clamor para contestar. Muchas veces el cristiano se pregunta si Dios oye o no sus oraciones, si toma en cuenta sus obras, si su fidelidad, su servicio. La respuesta es sí. Dios escucha todo. Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero tienes que clamar. Jehová oye, pero tú tienes que clamar. Aquellos acuerdos a los que llegaron, que no se registran aquí, pero se registraron, porque dice que fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No quedaron en el aire estos acuerdos, sino que se escribió un acta de ese día, un libro de memoria delante de Dios que contenía todas las resoluciones acordadas. No eran palabras de las que se lleva el viento, palabras de esas que se dicen en un momento de emoción, pero que no hay ninguna disposición del corazón para cumplirlas. La seriedad que le dieron al asunto deja ver que eran determinaciones para toda una vida. O sea que en esa acta hicieron un compromiso con Dios. Y a Dios le agradó. Le agradó la actitud de los fieles. Y esas palabras se registraron no solamente para ellos, sino para futuras generaciones, para que tuvieran el beneficio de esos acuerdos. Hay una diferencia entre herencia y legado. Una herencia puede ser algo material, bienes materiales que se dejan a los herederos, pero un legado, para mí esto es un legado, este libro de actas, es un legado que se transmite a los sucesores. En inglés se dice to be remembered by, o sea, para ser recordado por. Es un legado, es algo que se transmite a los sucesores para que lo recuerden. El cristiano debe vivir de tal manera que su vida sea un legado. Aleluya. Que deje constancia de su fidelidad a Dios, que inspire a nuevas generaciones. ¿Por qué te van a recordar? Piensa. ¿Por qué quieres ser recordado? Ser recordado por tu fidelidad a Dios. Ser recordado por tu consagración al Señor. Ese es el mejor legado que tú puedes dejar a tus hijos y a esta generación que se está levantando. Versículo 17. Dios añade, y serán para mí especial tesoro. Dios responde, cuando Dios escuchó y oyó, contestó, pero contestó no a los infieles, le contestó a los fieles. Esa fue la oración que Dios contestó. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Otra vez relación paterno-filial. Dios incluye la fidelidad dentro de la relación. Claro, a los otros también le cayó su agüita, pero la contestación era para los fieles. En el versículo 17, Dios había escogido este pueblo en su soberanía, porque Él le plujo. Simplemente por eso, no por méritos que ellos hubieran hecho. Dios los escogió y los colocó en una posición privilegiada frente a los demás pueblos de la tierra. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, esto fue
al pie del monte Sinaí. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, fidelidad, obediencia al pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en Deuteronomio 7, que es un capítulo hermoso, dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos. Dios escoge porque Él quiere, nadie tiene mérito para ser escogido por Dios, sino por cuanto Jehová os amó de su amor, por su amor, ahí es el origen de todo, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, guardar juramento, fidelidad al pacto. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, entiende que Jehová tu Dios es Dios, primeramente es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es fiel para con el que le es fiel. Es una relación hasta 1000 generaciones. O sea que tu fidelidad va a alcanzar tus generaciones. Aleluya. ¿Vale la pena o no serle fiel a Dios? Alabado sea su nombre. La posición, esta posición que Dios le dio, una posición privilegiada, tenía unas condiciones. ¿Se acuerdan? Bendiciones condicionales, pues también hay una posición que es condicional. Deuteronomio 26, 18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, condición, para que guardes todos sus mandamientos. Primera condición, obediencia. Segunda condición, primera de Pedro 2:9, ya hablándole a la Israel espiritual que es la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios condición, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La condición es el servicio. O sea que para serle fiel al pacto con Dios hay que tener dos cosas: obediencia y servicio. Cuando tú solicitas un trabajo en una empresa y te dan el puesto, te dan una posición y con la posición te dan unos beneficios. Esos beneficios son que son las bendiciones materiales, una oficina, un salario, unos bonos, plan médico, vacaciones, etcétera, etcétera. Posición y bendiciones, pero hay unas condiciones. Tú tienes que hacer tu trabajo y tú te tienes que sujetar a las normas y a los reglamentos de esa compañía, porque cuando firmas un contrato haces un compromiso. Y me pregunto yo si en el reino de los cielos también se necesita hacer ese compromiso y ser fiel a ese compromiso. Según eres leal a tu trabajo, hay lealtad para la compañía para la que tú trabajas. Asimismo, tiene que haber lealtad para el Dios que te libertó, que te salvó y que te ha bendecido grandemente. El versículo 18 comienza diciendo, entonces, disculpe, pero es que está haciendo un calor de verano. Versículo 18 dice, entonces os volveréis. Y ese entonces es un adverbio de tiempo. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? En el versículo 17 dijo, en el día en que yo actúe. Cuando dice entonces, está hablando de ese día, de un día en específico. Esto es el día del juicio, el día de Jehová, el día que Dios ha hablado hasta ahora a través de todos sus profetas, el día en el que Él va a intervenir con su pueblo para recompensarlo y con los enemigos de su pueblo para castigarlo. El día del juicio, donde va a haber recompensa y va a haber castigo. Ese día se verá claramente la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis. Discernimiento se necesita para poder entender esa diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aleluya. Ellos pensaban que no había diferencia, porque como el trigo y la cizaña, Dios los permite crecer juntos, y al principio no se ve la diferencia, se ve la diferencia cuando viene el fruto. Entonces Dios dice, espérate, no los cortes, no cortes la cizaña, porque te llevas el trigo. Pero en ese día, en el día de la siega, en el día del juicio, primero va a ser cortada la cizaña y el trigo va a ser guardado en granero. La cizaña va a ser quemada en el fuego. Aleluya. Ellos creían que no había ninguna diferencia y que por tanto no había ningún beneficio, ni ningún provecho, ni valía la pena servirle a Dios. Pero cuando Dios juzga todas las cosas, entonces todos verán que para eso no existen dos tipos de personas. Aquí dice el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios clasifica a los hombres en dos grupos solamente. El bueno, no hay ninguno bueno. El justo y el pecador, los que son ovejas y los que son cabritos, los que andan en luz y los que andan en tinieblas, los que entran por la puerta estrecha y los que entran por la puerta angosta, los que caminan por el camino angosto y los que caminan por el camino espacioso, los que van al cielo y los que van al infierno. Gloria a Jesús. No hay términos medios para Dios. Solamente hay dos tipos de personas. Jesucristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. No hay una posición intermedia. O eres pueblo de Dios o no lo eres. Y los que son pueblos de Dios van para el cielo y los que no son pueblo de Dios van para el infierno. Y esta es la palabra que nadie quiere escuchar. Porque quisiéramos que hubiera un intermedio donde pudiéramos tener lo mejor de los dos mundos. Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, están los que son del mundo y los que no son del mundo. Solamente dos tipos de personas. Unos serán salvos y otros serán condenados. El día de la recompensa es tan seguro como la luz del sol. Por lo tanto, sí hay provecho en servir a Dios. Sí hay beneficios. Sí vale la pena servir a Dios. Si tenemos puesta nuestra mirada en la corona de justicia que esperaba Pablo, o en el galardón que esperaron los santos mártires del Antiguo Testamento. En Hebreos 11 nos habla de ello y nos dice que Abraham habitó en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía su esperanza no puesta aquí, sino en las cosas de arriba. Y muchos, dice, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo. Abanico. Disculpen, pero los abanicos y yo no nos llevamos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dice aún más, dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, ¿no? Porque esperaban obtener una mejor resurrección. Así que ellos tenían puesta la mirada allá arriba, no en las cosas de abajo. Si tu esperanza está puesta en los beneficios de este tiempo presente, cuando los recibas, ya no hay nada más. Ya no hay nada más que esperar. Si tu esperanza está puesta aquí. 1 Corintios 15:19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en esta vida, esperamos recibir solamente aquí, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima. Si nuestra esperanza está puesta en las cosas de esta tierra, en los beneficios que vamos a recibir aquí solamente por ser hijos de Dios. Y vamos a recibir beneficios porque Dios dijo que nos iba a dar añadiduras, ¿verdad? Pero que pusiéramos la mirada en las cosas de arriba, que buscáramos primeramente su reino y su justicia. Justicia, hacer lo recto.
obediencia a sus mandamientos. Todo lo demás viene por añadidura, pero nuestra mirada no puede estar puesta en esas añadiduras, en esos provechos y en esos beneficios, porque entonces vamos a hacer como hicieron estos judíos, a declinar en nuestra relación con Dios y vamos a terminar contendiendo con Dios como contendieron ellos. Si nuestra meta es llegar al cielo, entonces vale la pena servirle a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros durante estos 13 capítulos donde estudiamos a los profetas menores. Yo espero que hayan sido de bendición para tu vida. Para mí la fueron. Recibí mucha enseñanza. Esta palabra me sostuvo durante toda esta pandemia y acuartelamiento o como se le llame. Gloria al Señor, pero la palabra nos sostiene. La palabra de Dios es vida. Siémbrala en tu mente y en tu corazón y ella enderezará tus veredas y te va a llevar, mira, al reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde.